Yo pertenezco a la generación de cubanos nacidos bajo el signo del zodíaco, que denominaremos el signo del verde olivo. Es un signo especial, que no tiene nada que ver con el horóscopo chino, no hay dragones ni tigres. Es un signo inherente a una sola isla en el planeta. Y es el signo cuya imagen representa un hombre barbudo en uniforme militar. Pues verde oliva es el color del uniforme del ejército rebelde. Y por ende es el color que por 50 años vistieron siempre en público Fidel o Raúl Castro, cualquiera de los dos. Y muchos de sus comandantes de la guerrilla, que luego se colocaron en diversos puestos y ministerios del gobierno cubano. Era normal verlos siempre en estos uniformes nuevecitos de paquete que no se desteñían, a pesar de que el vecino de casa, que estaba pasando el servicio militar, tenía algunas guapitas y pantalones que estaban ya perdiendo el oliva para ponerse color aceituna pasada. Yo creo que podemos determinar que en aquella época los generales y comandantes usaban lo que sería la alta costura del uniforme militar, y el pueblo usaba la costura del mercadito chino. En cada cosa nos fijamos los niños con nuestra curiosidad innata, ¿no? Y yo me fijaba en eso. Por ejemplo, un niño nacido en los inicios del siglo XXI a lo mejor asociaba algún carácter curativo a los uniformes del equipo de pelota cubano, visto que en la televisión veía siempre a Fidel vestido con un mono del equipo Cuba después que se enfermó y se retiró a las bambalinas. Cada vez que lo pasaban fugazmente, Fidel tenía una chaqueta del Cuba y estoy entero, ¿te das cuenta? Y uno lo miraba y decía, está entero pero se está cayendo a pedazos, pero cojones, como encolan los pedazos. Pero bueno, cuando le entregó el mando para curarse de la enfermedad esa tan misteriosa, porque en realidad los cubanos no saben si Fidel tenía cáncer, Alzheimer, demencia senil, pólipos, diarrea o una gangrena debida a una alergia a la bolsa del colector que le habían puesto cuando le picaron el intestino. Todos esos son versiones. Lo único que se sabe es que Fidel se enfermó. Por ejemplo, de Chávez se sabía que tenía cáncer. Unas veces decían que era por un parásito que había cogido venezolano, un parásito que realmente se enquista y crea toda una serie de infecciones. Y normalmente va en escuela zona Lee, o en escuela zona de allá abajo, ¿no? Otras veces decían que tenía cáncer en la cabeza, unas veces decían que tenía cáncer en el colon, otras cáncer en la próstata, pero en definitiva se sabía que Chávez tenía cáncer. De Fidel no hemos logrado comprender qué era lo que tenía, edad, entre otras cosas. Inteligencia para reinventarse, porque es mucho más fácil cambiar, dejando que otro sea el que cambie y no me quite lo que yo diga. No a la propiedad privada, no a los negocios privados, no a la compraventa de casa, no a la compraventa de carro, no a viajar fuera de Cuba. En cambio, ya no ha sido él quien lo dijo. Es muy interesante, porque después lo vemos que sigue reflexionando y da no sé qué entrevista y va al acuario a ver los delfines junto con un periodista americano. Entonces está enfermo, está viejito, pero yo pienso que ante todo la mayor enfermedad era una cojoneta, la cojoneta de darte cuenta que lo que tú pensaste y ordenaste y mandaste por X cantidad de años no sirvió nada más que para crear un éxodo masivo, una putización de la mujer cubana, porque desgraciadamente no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, hay una pila de gente que está en Miami, pero y la otra pila de gente que está en Europa, en Australia, en Noruega, en no sé dónde, y muchas de esas pilas se han ido porque lo han invitado una parte masculina. Hombre, yo soy una parte de esas pilas. O sea, yo me fui porque me casé con un extranjero, porque si no yo hubiera querido venir a vivir a Italia. Claro, porque no sabía la situación económica, ni la locura que hay en Italia. Pero bueno, nunca para Estados Unidos, nunca me llamó la atención. A lo mejor me hubiera ido para Turancaico por cuenta propia.
Pero como no se podía salir, había que salir enganchado de alguien. O salías a estudiar con una beca, o salías te das cuenta, salías a hacer otra familia. O, de lo contrario, cogías una balsa y te volvías el balsero político-económico. Yo realmente soy rarísima en la política. Yo critico todo y todos, porque pienso que todo y todos al final son una gran corrupción. Me lo ha demostrado la vida ahora que vivo en Europa y veo que la palabra democracia europea es una cosa muy extraña, que habla más de intereses personales que de intereses del pueblo. Y veo que la crisis que yo viví como cubana, en realidad de hambre, de necesidad, de qué sé yo, acá se vive de una manera diferente, hay una crisis social y es peor todavía. Bien, pero como yo les decía, por ejemplo, yo imaginaba cuando niña que los rebeldes dormían en pijama verde olivo, era una idea muy mía. Y siempre me preguntaba, ¿no? Y yo, como niña al fin, uno le preguntaba a los padres o a los abuelos. Mis padres estaban ocupados en aquel momento creando la nueva patria. Ellos tuvieron su periodo de creación. Después se dieron cuenta que no habían creado nada más que a mí, a mis hermanos, y se ubicaron. Gracias a Dios se ubicaron. Pero bueno, en aquella época estábamos bajo abuela. Y entonces le pregunté a abuela Rafaela, Rafa para todo el mundo. Y me dijo, muchacha, mira que tú piensas cativía. Eso es duermen vestido del diablo. La pregunta, claro, yo la lancé en un terreno muy contradictorio. Pues abuela era acérrima enemiga de esos diablos de Mau Mau. Así pues odiaba un color que quería decir ideales iguales a los de Lenin, Marx, Engels, Martí, e incluía en ese grupo al chocho, según ella, de Juan Marinelo. Pero que además para ella quería decir interventores de finca, y abuela había perdido la suya en la famosa etapa después que el Che y el grupo de puros de su época hubieran ganado y se firmara la segunda ley de reforma agraria. Una ley muy interesante. Pensemos con calma que en aquella época ellos creían que habían descubierto la solución a todo. El Che, que no había solucionado nada en Argentina, que era donde se tenía que concentrar, y ya allí nos indicaba qué personalidad tenía Ernesto Guevara de la Serna, una personalidad completamente distorsionada. Pero bueno, él partió hacia otras tierras, en vez de coger la motocicleta y las ideas, irse a Argentina, a Misiones, a no sé dónde, a resolver el problema, porque Argentina fue un país con muchos recursos económicos, con grandes problemas económicos, con grandes problemas sociales, por las Malvinas, no sé qué. Él se hubiera quedado por allá. Y a lo mejor no hubiéramos ni siquiera embarcado en el barquito, o si no, hubiera sido otra cosa. Pero bueno, el Che, aquel tipo carismático que se enganchaba el tabaco, una pera para el asma, y partía Raúl de Veloz y le ganó la batalla. En realidad la revolución no la ganó Fidel, la ganó el Che y Camilo. Ojo y atención, porque si Fidel de la Sierra se hubiera quedado allá en la sierra generando ideas porque él era líder uno, y no hubieran mandado los dos que fueron por arriba y por abajo y llegaron hasta Santa Clara y le quemaron el tren y le dio miedo a Batista y todo eso, en Cuba no hubiera pasado nada. Entonces el Che generó la idea de que debía repartir las tierras a los pobres. Muy buena, darle a los cholos las tierras. Pero el problema es que desgraciadamente después de eso, incluso después de muerto él, lo único que hicieron fue llenar de marabú la tierra, una parte, la otra parte llenarla de caña que se degeneró por exceso de monocultivo. Entonces el Che en realidad no hizo la segunda ley de reforma agraria. El Che lo que hizo fue preparar el hambre agraria. Pero bueno, dejémoslo allí para más adelante. Por lo que decía, abuela no solo había perdido la finca, ¿no? Hay otras cosas que abuela había perdido en el camino ese allí del 59. Pero este libro yo lo enfoco así: pequeños retazos de la normalísima vida de una cubana que nació en el 1960 y que ha vivido todo imparcialmente. O sea, yo tuve la fortuna de no ser una familia ni de come candelas, rojos por dentro y por fuera, que comían verde y cagaban rojo,
ni en una familia que era completamente opuesta. Es decir, una familia en la cual hablar de Fidel o pretender escuchar algo de lo que se hacía en Cuba en ese momento era tabú, porque era el diablo, era el demonio, y etcétera, y los comunistas eran unos come niños y todas esas cosas. No, 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 no. Yo nací en una familia muy imparcial, que lo mismo criticaba a Nixon, que criticaba a Fidel, que criticaba a Mao Zedong, que criticaba, no lo sé, a la reina de Inglaterra. Y por suerte eso me hizo ver esos pedazos con un poco más de calma y también con un poco más de humor. Entonces en este libro yo pienso hacer las cosas al pan pan, al vino vino, pero con la sonrisa en la boca, ¿ok?